¿Cuáles son las consecuencias en otras áreas de tu vida? Lo que hemos comentado. ¿A qué necesitas renunciar? Costo, eso, ¿cómo se llama? Costo de oportunidad. Si es una cosa, deja de hacer el otro. ¿Qué de bueno deseas mantener de las circunstancias presentes? Entonces, estas son preguntas en base a los objetivos, pero con los valores. Valores, entramos al tema. Valores, son aquellos que es importante para ti, solamente para ti, los valores. Si uno de tus valores es que tengas dinero, es tu valor, porque puedes adquirir cosas, puedes, no sé, darte el lujo, es tu valor. Nada más es tu valor. Otras personas pueden apreciar también otros aspectos. Es un valor. Son expresadas en términos abstractos, tu objetivo está generado por algún valor. Lo que hemos dicho, no respetar los valores durante el proceso de consecución del objetivo final es uno de los factores que podrían impedir su logro. ¿Se entiende eso? Dice, no respetar los valores durante el proceso de consecución del objetivo final es uno de los factores que pueden impedir su logro. ¿Se entiende esa parte? Por decir, tengo un amigo psicólogo. Él, por ejemplo, ha trabajado desde la consultoría, la docencia, pero tuvo una ocasión de trabajar en una mina, en el área de salud ocupacional, ocupándose de este tema de la armonía, el clima, cosas que muy bien ahí encajan los psicólogos y aportan además, que es importante, ¿no? Entonces, el régimen que él trabajaba para él era demasiado. O sea, por ejemplo, él estaba acostumbrado a visitar, estar con su familia, estar siempre con su madre, pero al tomar ese trabajo le alteró, obviamente le alteró esa forma cotidiana, ¿no?, de ser de la persona, y no era, y en ese caso aquí había ¿qué les puedo decir? Así como no estaba alineando el objetivo o el trabajo con sus valores. Finalmente, ¿qué ocurrió? Renunció. Ha renunciado. Entonces, las personas, cuando valoran una cuestión y cuando entran en un tema de conflicto, esas cosas ocurren. Finalmente, la persona es dueña de su objetivo, de su tiempo, de su decisión. Y así, ¿cuántas personas renuncian? Al principio sí, bueno, están un tiempo, trabajan, sí, pero después... Incluso conozco un gerente que trabaja muchos años, creo que era Forza, que una empresa transnacional de seguridad privada. Por ejemplo, él con sus compañeros ha entrado en tanta armonía con la misma empresa, entonces él feliz. Y cuando le ofrecieron de otra compañía para que él sea gerente de operaciones de una empresa similar, no quiso. A que le ofrecieron el doble del sueldo. O sea, más satisfecho estaba con el clima laboral de sus compañeros en la empresa y se sentía más feliz. Y el otro no le garantizaba. Simplemente dijo, no, estoy conforme acá como estoy y no necesito renunciar. Tiene experiencia, viaja mucho. La cosa que él, eso es lo más importante, que él está satisfecho, que va con su forma de ser. Es un gerente así buenazo. Ese tema, por ejemplo, fue llevado a un proceso de coaching ejecutivo, porque es ejecutivo, ¿no? Entonces, son situaciones que los valores no se deben dejar de lado. Los valores siempre están detrás del objetivo. Si tú quieres lograr algo, es porque hay un motivo atrás de ese objetivo, y ese es el valor. Alguien quiere ser, por ejemplo, no sé, lograr un objetivo por ser reconocido. Es un valor. Los políticos, por ejemplo, tienen cierto ego, que lo que buscan es eso, ¿no? Reconocimiento, poder, es un valor también. Que los aprecian, aunque muchos están de acuerdo. Así como la universidad decía, ¿no?
estás hablando con el presidente. Entonces, recuerden que los valores y el objetivo y los valores debe alinear. Si no, no habría obstáculos. Es como quien dice, logro pero a costa de un dolor, de algo que no estoy conforme, de algo que tengo sí, pero no estoy al 100%. Los valores fundamentalmente, ¿quién genera el objetivo? Entonces, ¿quién te aportará esto? Entonces, el coach puede preparar. Entonces, el coach, por ejemplo, cuando detecte el valor detrás del objetivo, entonces ahí le podría ayudar. Entonces, ejemplo, le planteo de esta forma. ¿Quién te aportará esto? O sea, lo que vas a hacer, ¿quién te aportará? O sea, me aportará, no sé, mire, es una pregunta así poderosa. ¿Quién te aportará? ¿Qué te aportará cuando tú seas tal cosa, lo que tú quieres ser? Me aportará satisfacción y es un valor. Me aportará que tenga mayor comodidad. Me aportará, no sé, tantas cosas. Me aportará satisfacción, experiencia, no sé. Entonces, esa pregunta te lleva a valor. ¿Quién te aportará eso? Hasta aquí llegues, es decir, esa pregunta puedes preguntar, entonces de esa forma vas a hallar el valor. Vas a hallar el valor. Entonces, cuando encuentras el valor, ahí tienes mucha carne, muchísima carne, como para ayudar al cliente. Entonces, asegúrese de que el cliente viva sus valores en el proceso. Viva sus valores. Y si no, ya hemos dicho que obstaculizaría. El plan de acción dice, para diseñar el plan de acción comienza a partir del objetivo y trabajarás hacia atrás. O sea, son técnicas que generalmente se vale el coach, ¿no? Este método de los valores es una competencia de la ICC. Esto es un método. Es el método que lo hace diferente de otras instituciones, de la comunidad internacional del coach. O sea, se enfoca muchísimo en el valor. Y que verdaderamente ha generado este método con valores Joseph O'Connor y Andrea Reis, y que es el fundador de la ICC. Un momento pueden darse un break solo de 5 minutos. Haciendo un comentario. Por ejemplo, el coach no puede estar en doble presencia. Pero ocurre que cuando estás en doble presencia es como que en tu cabeza tienes pendientes, preocupaciones o quehaceres que de alguna forma afectan también. En este caso no estoy haciendo un proceso de coaching, es capacitación, pero a veces ocurre cosas, coordinaciones, desde que a veces el docente quiere consultarte a ti mismo y no a tu asistente, pero a veces ocurre una doble presencia. Pero eso finalmente hay que saber también llevar, pero en un proceso de coaching eso no conviene. En un proceso de coaching se planifica con anticipación. Incluso el coach realiza meditaciones, se prepara para ayudarle, se prepara. Entonces, en ese aspecto, de esa forma, uno es también transparente y servidor para la persona. Algunas veces, incluso cuando he entrado en situaciones complicadas, me he negado a hacer cosas. Porque cuando no estoy en la total disponibilidad, mejor no ayudar. Y eso debe ser, eso dice mucho de un coach. Y eso además está en el código de ética. Y bueno, eso no como comentario. ¿Usted quién tiene como doble presencia? Eso es un concepto de riesgo psicosocial. Doble presencia, por ejemplo, es cuando un ejecutivo, un ejemplo, a la vez es gerente y puede tener un negocio o una cosa, lo que fuera, que a la vez está pensando en eso. Y muchas veces no es efectivo en su labor. Y cuando su jefe lo detecta, lo despide. Eso pasó con un ingeniero, por ejemplo, que a la vez trabajaba como jefe de seguridad en Cola Real, en Industria San Miguel, como jefe de seguridad y medio ambiente, pero su turno era casi de noche. Y resulta que él a la vez encontró un trabajo como supervisor de seguridad pero en Cerro Verde,
Entonces entra en un tema de tiempo, de mayor estrés, no se abastecía. Por lo tanto, su jefe que le dijo, yo te recomiendo que te ocupes en una empresa más. Acá queremos la total y absoluta responsabilidad y claro, disponibilidad. Porque un jefe, aunque estés no sé, el de seguridad más leve, con un incidente, pero en el turno de la noche, que no le corresponde estar, va y hace todo un informe cuando hay accidentes, cosas así. Es complicado. Entonces, y no es bueno procurar estar en la hora presencia, cuando uno, en el coche sobre todo. Otros ve que lo manejan, por ejemplo, unos médicos que trabajan en el hospital y tienen su consultorio, o hay docentes que enseñan y a la vez también en las universidades. Es un poco verdaderamente, es saturado, es saturado. Pero a veces, ¿qué hacemos cuando hay oportunidades? ¿No? Pero en el coaching no, definitivamente. Eso es importante saberlo. Tienes que estar totalmente enfocado, concentrado en tu cliente. Así únicamente podrás ayudar. Si no, no hay otra. Si estás a media caña con preocupaciones, ya no sería servicio. Porque vas a estar frente a frente. Retomamos nuestro tema, valores. ¿Qué tienen por valores? ¿Quién me podría comentar qué objetivo que quiere lograr? ¿Quién levanta la mano y me dice, quisiera lograr este objetivo? Yo le planteo preguntas. Atrévanse, a ver. Yo quiero ser intérprete de señas. ¿Cómo? Intérprete de lengua de señas. Interpretar lenguaje de señas, ¿ya? Eso es tu objetivo. Sí. ¿Y cómo te sentirías al lograr ese objetivo? Me sentiría satisfecha y también me sentiría útil para las personas para las personas solas, ¿no? Porque no hay muchos intérpretes de lengua de señas, en el equipo creo que solo hay 6 para las 13.000, 23.000 personas solas. Perfecto. Yo ya detecté su valor, ser útil a las personas. Ese es su valor, ser útil a las personas. Fíjense, ese es su valor. ¿Ese valor qué sería? Ayuda al prójimo. ¿O no? Es un valor de ayuda al prójimo. Entonces, así, al plantearle preguntas, puede detectar un valor. Solamente nos enfocamos en el objetivo, no, pues, el valor es el punto de iceberg. Y el coach de la ICC tiene esa habilidad. ¿Alguien más? Mira, ¿se entendió el ejemplo? Sí. ¿Se entendió? Ok. ¿Alguien más? ¿Algún objetivo? ¿Quiere lograr? Alguien me decía, por ejemplo, yo quiero ser independiente. Me gustan los negocios, estudio administración de negocios. Y hay oportunidades y esto y aquello. Y la pregunta, ¿y qué te aportará cuando lo que te voy a trabajar con mi familia, voy a manejar mi tiempo, voy a hacer lo mismo mi jefe? Es su valor. Y no necesariamente ese valor lo va a tener el otro. Y quizás es el otro, o un colega puede decir, bueno, pues ese me gusta aprender, viajar, estar en, no sé, en industrias, en minas. Es diferente. Porque ingeniería, por ejemplo, su formación es eso, es algo más grande, industrias, temas, o sea, es estar en plantas donde incluye mayores impactos, no sé, puede ruido. Es un tema un poco complejo, por eso son ingenieros. Pero yo lo que me fijaba de esa persona que era un coaching ejecutivo, en este caso de emprendimiento, coaching ejecutivo para emprendimiento. Entonces, su valor era eso, ¿no? Su familia, ser su jefe mismo, manejar su tiempo, incluso ganar dinero, eso, porque le gustaba adquirir cosas, era su valor.
Entonces, detrás del objetivo están los valores. A ver, ya que estamos en herramientas del coaching, ya que estamos, yo les quiero plantear mi situación. A ver, cada uno de ustedes, ¿cómo me plantean preguntas? Por ejemplo, solamente voy a decir yo, de forma breve, mi situación, mi objetivo que quiero a ver ustedes, ¿qué preguntas me plantean? Solamente voy a decir, de repente, 5. El 10 es una pregunta súper poderosa. Un 9 es una pregunta poderosa. Un 8 es una muy buena pregunta. Tal vez un 6 es una pregunta, bueno, regular. Quizás un 2 es una pregunta cerrada. No es que esté mala la pregunta, sino que es una pregunta no es potente, una pregunta débil de repente, así. Entonces, voy a contar mi situación. A ver, a manera de práctica. A ver. Quiero lograr un objetivo y para el cual en una provincia de Arequipa quiero formar como una empresa de lácteos, de procesamiento de quesos, cosas así, que veo que no hay ese negocio en ese lugar. Yo quiero implementarlo. Ese es mi deseo. Es mi deseo. Solo está en mi mente, un poco ahí, no vagamente. Entonces, esto pensé hace ya como 4 años. 4 años. Y han pasado tanto tiempo, aún no lo he ejecutado. Aún no lo, pero quiero realizarlo. Tengo muchos motivos sobre ello. Esa es mi situación. ¿Qué preguntas me planteo? ¿Se ha entendido? Sí. ¿Qué motivó para que aún todavía no se ejecute tal objetivo? Ahí estamos ya, ¿entendieron entonces? Ya. Muy bien. A ver, sí, discúlpame, dime. Ya la pregunta. Solamente, yo no voy a interpretar de la pregunta, solamente voy a puntuar. 7. ¿Quién sigue? Bueno, mi pregunta era prácticamente parecida. ¿Qué es lo que lo limita para no implementar? 8. ¿Cuáles son las alternativas que tiene para poder superar esos obstáculos? Esa limitación. Ya, perfecto. 5. Cero. No voy a preguntar nada. Ay, no. ¿Qué lo motiva a que su empresa esté en esa provincia? ¿Cómo se siente respecto a la situación en la que se encuentra, en la que tiene ese deseo y no lo ha realizado? 8. ¿Y cuándo es el tiempo en el cual usted desea realizarlo? O sea, ¿pero cuándo lo piensa hacer? 5. ¿Cuánto es el control que tiene usted sobre el proyecto? 9. ¿Qué podría hacer usted para llevar a cabo su meta? 6. ¿Cómo se sentiría al alcanzar su objetivo? 8. ¿Cuánto ha investigado sobre el negocio que va a poner y sobre el lugar? 4. ¿Por qué no puede ejecutar así su idea, o sea, para su empresa adelante?
2. Ojo, no hay preguntas malas, excelentes las preguntas. Pero fíjense, esas preguntas a mí ahora mismo me están haciendo reflexionar. Preguntas, por ejemplo, ¿cuán control tienes del proyecto? Una pregunta espectacular. Entonces, eso te vuelve consciente. Al decir, ¿qué control? Esto puedo hacer, está en mis manos hacerlo, depende de mí. Y así las preguntas que han hecho, muy buenas preguntas. Otras veces difícil obtenían un 8, un 7, generalmente era de 6 para abajo. Entonces, acostúmbrase a escuchar y a plantear esas preguntas. Entonces, el cliente te va a revelar por estas cosas, te va a decir, o sea, la pregunta tienes que responder y el coaching va a tener que responder. Y eso va a ser motivo para que la persona se ponga en acción, en conciencia. Y ya con ese motivo el coach le puede ayudar para que acelere ese objetivo. Ya está. Así de simple. Entonces, con la ayuda del coach, puede acortar quizás el tiempo a que ya empiecen y no alargar. Qué bueno sería que alguien, por ejemplo, cuando tengas un motivo y que esté de tu lado, monitoreando, tratando preguntas, con planes de acción, cosas así, importante. Es por eso que las preguntas casi no son pasivas, las preguntas son importantes. Son importantes, las preguntas no están, así sea mal hecha, es una pregunta. Yo te lo digo, que por qué es investigado, también bien, porque es alguien que desde su punto de vista también te percata, porque en un negocio hay que investigar, ¿no? Hay que entender el contexto. Y es una pregunta importante. O sea, está bien la intención, si no era un poco quizás el planteamiento, pero finalmente, pues, yo diría ahora entendemos quizás, pues, le pongo un 7. Es así. Entonces, cosas que las preguntas tienen esa misión. La pregunta es hecha de una forma honesta para obtener también una respuesta honesta. Con esa pregunta le estás ayudando, es algo honesto. Es algo honesto. Que le va a servir a esa persona. Entonces, lo que le ha pasado a su comida, a mí me pasó muchas veces. O sea, sé que no te preocupes por eso. Así cuando hablamos, no sé, me queda en nada. Discúlpame, simplemente, o no sé, retro o res, no sé. Empecemos a así, te voy a poner una memoria. A ver, sigamos, sí. Obviamente práctica. Pero si tú estás, por ejemplo, en una conversación, en una oportunidad que puedes tener esa conversación con alguien, no lo puedes decir que, ¿sabes qué? No todos. Pero al menos basta con escuchar de repente eso, ¿no? Con que escuches y después puedes ir trabajando eso. Los valores. ¿Por qué es importante ese objetivo? Eso te lleva a identificar el valor. Cuando lo alcances, ¿qué beneficios obtendrías? Valores. Y así puedes seguir preguntando hasta entrar al valor central. Si se dan cuenta, coaching no es fácil. No es fácil. Trabajan los dos hemisferios. Entonces, a la vez es como que estás escuchando y por eso el entrenamiento implica eso. Debes escuchar con tanta atención para plantear preguntas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando, por ejemplo, está que te cuente y estás preocupada o preocupado, más en qué preguntas voy a hacer. Entonces, ahí ya entro en un tema a veces hasta de desconcentración. O sea, más preocupado en la pregunta y dejas de escuchar. Deja de escuchar. Entonces, el coaching es como tocar una guitarra y a la vez tocar primera guitarra y a la vez cantar. O sea, a la vez esas dos habilidades. Entonces, incluso en las prácticas de coaching, el cerebro duele porque estás forzando una parte del otro hemisferio. Duele. Entonces, hay pocos que son solistas, ¿no? A la vez que tocan su guitarra y tocan primera y a la vez cantan. O sea, es doble. Es fácil, en cambio, que uno se concentre solo con el micrófono y cante.
y al costado está pues la mitad. Solamente cumple una función, en cambio el doble es así. En ese caso, ¿y cuál es el secreto? Escucha, plantea preguntas poderosas, evita el por qué, las preguntas qué, cómo, cuándo, en cualquier contexto. Incluso cuando tengas ocasión de conversar con un colega, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo te fue? Ah, bueno, esta cosa, y así. Es como recién, estás entrenando. Retroalimentación. Ya entramos a la cuarta herramienta. Retroalimentación. Retroalimentación. La retroalimentación utiliza métodos efectivos. La retroalimentación o el feedback, que es lo mismo, solo que feedback es en inglés, retroalimentación en castellano, sirve para optimizar, ayudar el rendimiento de las personas. Es eso. Por eso se le decía la otra vez, en una investigación de Yami que hicieron en Lima, le preguntaron por ejemplo, de sus líderes, a sus subordinados, ¿qué te gustaría decirle a tu jefe? Que sepa reconocer. Que sepa reconocer. Que se comunique más. Generalmente. Entonces, en Arequipa, el Centro de Liderazgo de la Universidad Católica de San Pablo, también realizó ciertas investigaciones en empresas X y casi llegan a la misma conclusión. En ese caso, es local, otro es nacional. Entonces, a los líderes o a los coaches líderes deben tomar esta herramienta que es algo necesario y que para esto hay que hablar. En este caso tenemos dos tipos de retroalimentación: el refuerzo positivo y la mejora o la corrección. El refuerzo es una herramienta que sirve para reforzar conductas positivas. ¿Qué implica eso? Si alguien está haciendo el trabajo bien hecho, reconócelo y felicítalo, si es posible, delante de la persona. Se va a sentirse bueno, reconocido, halagado. ¿A quién no le gusta que le reconozcan por su trabajo? Y eso mejora a que la persona aún sea más. Se mejora ese esmero. Refuerzo positivo. ¿Qué bien lo estás haciendo? Me parece muy bien. Bueno, también tiene que ser sinceridad, porque yo no puedo decir que me parece muy bien cuando estoy haciendo mal. Y para eso es esto, el feedback correctivo. El feedback de refuerzo es eso. Es cuando siente el jefe que la persona está estableciendo bien su trabajo y necesita un aprecio, necesita ese reconocimiento. Eso es. Cuando te presentan a tiempo, cuando la persona es puntual, cuando es comunicativo. O sea, siempre va a haber motivos para darle un reconocimiento a esa persona por su trabajo bien hecho. Y además eso sirve para motivar a las personas. Cuando no le dices nada, aunque está haciendo bien el trabajador o tu subordinado, si no le dices nada, no sabe él si está haciendo bien o mal, o no. Entonces, que le digas esas palabras mágicas de aliento, uy, se va a sentirse muy bien. Entonces esa persona va a seguir así o va a mejorar. Y lo que nos conviene es que mejore, o sea, que se quede más. Y las palabras, una vez más, las palabras tienen poder. Por eso los enamoradores con las palabras dulces que se expresan hacia las personas, en este caso hacia las femeninas, que las mujeres son más auditivas, funciona, ¿no? Entonces, todo el flor que tiene. Eso es cierto, ¿no? Pero en este caso, en el trabajo es diferente, ¿no? No solamente eso, en este caso que también se puede utilizar para modificar un comportamiento. Cierto psicólogo, no me acuerdo, en Estados Unidos, por ejemplo, hizo investigaciones sobre este tema sobre el refuerzo, ¿no? Aplicó en pacientes que tenían problemas mentales o algo así.
Entonces, y cuando ellos lograban cosas, entonces él proponía como que un reconocimiento, ¿no? Por decir que si tú haces tal cosa, o sea, te esfuerzas por mejorar, entonces ya te damos este premio, ¿no? Puedes, no sé, tener un permiso, puedes ver televisión, puedes hacer tantas cosas. Entonces eso hacía que la persona aún mejoraba y se empeñaba porque la recompensa, o sea, por la recompensa, su recuperación, ¿qué sería eso? Su progreso era mejor. Y finalmente se llegó a la conclusión sobre las recompensas, que tiene que ver con esto. Las recompensas son buenas, son necesarias. Incluso, por ejemplo, en una empresa que tenía más de 1000 trabajadores, ellos implementaron un tema de reconocimiento, de refuerzo, para premiar a las personas, digamos, sobre todo para modificar aquellos que llegaban tarde, para modificar esa conducta, o sea, modificar ese comportamiento. Como tú vienes tarde, de para adelante, cada vez que tú llegues temprano, te damos un naipe. Entonces, ese naipe es señal que tú estás llegando a ti. Y así, el trabajador al día siguiente igual llegaba puntual y obtenía 2 naipes. Y así en la semana quizás 5 o 6. Entonces, solamente ese criterio modificó el comportamiento de los tablones. Y finalmente, cuando llegó a un punto, ya no era necesario los naipes, sino ya habían obtenido ¿qué? El hábito de llegar temprano. Así de simple. Con solo estimulación. Y obviamente esas personas que recibían el naipe se contabilizaba y tenían un premio, por ejemplo, no sé, pues una comida gratis, quizás algún incentivo, ¿no? Incluso se les aumentaba. Y por lo tanto, en la empresa se implementó este tema del refuerzo positivo, y finalmente ya nadie llegaba tarde, y eso conviene. Es una forma. Ahora, la otra cara de la moneda es el feedback correctivo. La otra moneda. En ese caso, ¿a quién aplicar? Ya no es al que está haciendo bien, sino al que no está haciendo bien. Que es al contrario. En el otro le felicitas, le reconoces, haces todo, le alientas, ¿no? Porque está haciendo bien, para que haga aún mejor y siga así, o se mantenga o mejor. Pero aquí es cuando hay deficiencias. En este caso dice el feedback, en esta situación apunta a optimizar la efectividad de las personas en función de los parámetros y estándares establecidos y acordados por el equipo. Se constituye un importante aporte que el líder coach brinda a sus colaboradores, ya que genera la posibilidad de que el individuo visualice sus áreas de mejora, aprenda de su propia práctica, capitalice sus errores y mejore su capacidad de acción. Ejemplos. ¿Qué pasa cuando Juan no presenta a tiempo el informe? Ahí no le puedes reconocer, ahí no le vas a decir, pues, qué bien Juan, o sea, ¿cómo vas a premiar eso? En ese caso, la conversación del feedback es diferente. Debe ser específico, referirse a la tarea, no a la persona, en un lugar privado, y debe ser algo descriptivo de ese comportamiento. ¿Qué pasó que no me has presentado? Yo ese informe lo necesitaba. Entonces, en ese aspecto ya la conversación es diferente, pero con respeto. Es distinto decir, ¿qué te has querido? Que por tu culpa no sé tal cual. Ahí ya entras en otra escena y eso no es feedback. Eso no es retroalimentación. Eso no es retroalimentación. Entonces, ahí requiere ser también sinceros con lo que uno ve y siente. Porque en ese caso hablamos de las competencias. La incompetencia es eso. O sea, para corregir, para mejorar esa incompetencia, tienes que abordar. Y obviamente es una conversación que difícil, no es fácil. Porque estás llegando incluso al ego de la persona. Sí, estás llegando al ego de la persona. Esa persona puede ser sensible, esa persona puede ser, no sé, puede tener dificultades. Por eso, el feedback o la retroalimentación
debe abordarse de la forma muy cuidadosa, muy cuidadosa. Gritar no es feedback correctivo. Hay muchos que gritan y los jefes le dicen palabras, no sé, inadecuadas y que afecta a la autoestima de la persona. Incluso frente a sus compañeros. Eso ocurre. A mí me ocurrió. ¿Cuántas veces como que me han carajeado? ¿No? Pero también han exagerado. Cuando apenas era casi egresado de la universidad, hice mis prácticas preprofesionales en el IPE, pucha, el jefe de recursos humanos era terrible. Estaba contento de lo que hacía. Yo miraba y finalmente me salí. Y busqué en otro lugar práctico, en una empresa privada, es en donde sí me sentí diferente e hice lo que más me gustaba hacer, que era la implantación de seguridad en el trabajo, ayudar a los trabajadores capacitando, haciendo reglamentos internos de seguridad y salud en el trabajo, cosas así. Una experiencia terrible, siendo jefe, o sea, y de recursos humanos, o sea, un colega. Pero bueno, pues cómo lo van a enseñar también. Pero más que eso, creo que está más en la persona. Yo sé que en la universidad te pueden dar cosas generales y no temas así tan quizás necesarias incluso, pero uno en el camino tiene que aprender. Por eso el aprendizaje mediante la acción, o sea, hacerse la pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar? O sea, ¿cómo puedo hacer mi trabajo de la mejor forma? Aunque nunca me han enseñado. Entonces uno se vuelve más consciente y se hace uno la pregunta. Eso es el autocoach. Entonces ahí, por ejemplo, no había un feedback correcto, había humillación y más bien no hacía nada y con practicantes hacíamos, no sé, los informes, cosas que nos delegaba y cuando hacíamos mal, pucha, nos gritaba que al costado estaba, por ejemplo, la jefa de administración o la administradora, a este costado había otro practicante, no sé, era una oficina pequeña pero con tantas personas y todo eso. Y uno se siente mal. ¿Y cuántos a veces hemos tenido esa experiencia? Pues el feedback debe darse de la forma. Para eso que hay que saberlo en todo aspecto. Los errores. Entonces, el decálogo del feedback. El feedback debe tener como objetivo reforzar, mejorar o corregir, tanto desde el feedback correctivo y el de refuerzo. Debe generar una emocionalidad que sea funcional para aprender acciones que optimicen el desempeño de la persona. Justamente, el feedback busca el desarrollo y el desempeño de la persona. Debe estar debidamente contextualizado en el marco de las tareas compartidas y los objetivos. Por ejemplo, el coach o el líder coach, por ejemplo, cuando esté ayudándole a mejorar un aspecto, una competencia, entonces el feedback es importante como forma de control, forma de ver los avances o de reconocimiento. Debe estar correctamente fundamentado. El feedback no puede utilizar porque no sé, pues quiera solo llamarle la atención. No es su fin del feedback. Tiene que ser en base al comportamiento observado. Debe estar enfocado a las conductas o comportamientos, no a la identidad o a las características particulares de la persona. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si algo tengo que corregir, tengo que referirme a la situación, a la tarea, no a la persona. No le puedo decir, oye, eres incompetente, eres incumplido, eres incapaz. Al decir eso sí le estaría afectando. Al decir eso. A referirme a la tarea, mira, te pedí para el miércoles el informe, no me has presentado. No me estoy refiriendo a la persona, sí. A la actividad, a la tarea en sí. ¿Y qué sucedió? Es una pregunta. Allá, entonces, en cambio, si dijera, mira, no me has presentado y por lo tanto eres un incumplido. Ya es una ofensa. Es una ofensa hacia la persona. Entonces ya no es igual como decirle que, mira, tenías que prestar
tenías que presentarme en tal fecha, sin embargo no me has presentado. ¿Y qué sucedió? Estoy siendo cuidadoso, me estoy refiriendo al contexto y no a la persona. Eso quiere decir, debe plantear un razonamiento abierto. El feedback no es porque debe ser en el momento oportuno, no porque se me ocurra solamente y decirle no. Por eso el feedback es una construcción de respeto hacia la otra persona. Debe incluir la indagación que posibilite escuchar y atender el punto de vista, o sea, la indagación, porque la otra persona puede tener su punto de vista. Entonces, por eso, al decir que posibilite escuchar y entender el punto de vista del otro, es también como una negociación también. De repente sus motivos fueron otros y por eso no los ha cumplido. De repente tiene situaciones complicadas personales, en el caso, si no es puntual, o si cualquier otro aspecto le está afectando emocionalmente. Entonces, para eso, debo ser ¿qué? Comprensivo pues, con la persona. Y finalmente, ¿quién no tiene dificultades? Y como jefe, como su líder coach, le puedo ayudar. Una vez más, la pregunta poderosa, una vez más, la escucha activa. Entonces, muchas veces la situación de la vida personal como el trabajo influye. Cuando alguien tiene un problema X, financiero, familiar, lo que fuera, va a influir en el trabajo. Ese día, o quizás va a bajar su productividad, va a estar más callado, de repente puede cambiar. Entonces, y para eso, ¿cuál sería la herramienta más fundamental? Es preguntarle, ¿qué te sucede? Puede comentar un poco. Entonces, si yo establezco esa confianza como jefe, como líder, entonces me dirá. Y si no, ¿cómo podría obtener los datos? A ver, díganme. ¿No es con las preguntas? Entonces, por eso la indagación. Debe tender a fortalecer los vínculos y aumentar la autoestima, obviamente, el reconocimiento una vez más. Debe estar enfocada al futuro y no al pasado. Terapia quizás al pasado. Debe finalizar con el compromiso acerca de las acciones a emprender. Si yo converso con una persona que algo yo necesito o la empresa, el área necesita que cambie, pues debe haber un compromiso. Y si no, pues no pasaría nada. Si solamente hablamos, me cuenta e incluso le doy un feedback, tendría que comprometerme. Entonces, le planteo la pregunta, ¿cómo crees? ¿Cómo podrías mejorar esto, solucionar esto? ¿Cómo me demostrarías que tú vas a cambiar? O sea, tantas preguntas que puedo hacer. ¿Se entiende esa parte? Profesor, Sí. considero que a través de las preguntas se compromete a la persona, pero fuera de comprometer a la persona, se debe tomar en consideración un plan de acción para que la persona sea consciente y va a ser parte de su proceso de resultados para luego de su objetivo. Por eso debería acompañar en un plan de acción. Entonces, ¿qué vas a hacer de hoy para adelante? Yo veo, por ejemplo, una persona que no era jefe, pero era operativo. Él tenía cierta dificultad por su familia. Por ejemplo, su hija tenía una deficiencia física que por sí misma no se valía para desplazarse. Entonces, y lo dramático de esto era que la persona, o sea, el varón, era viudo y que su esposa había fallecido. Entonces, a su cargo tenía dos hijos. Y eso, por ejemplo, no sabía el jefe. Y siempre llegaba agitado al trabajo, o sea, con un minuto de retraso. Entonces, cuando se conversó, ¿qué sucede finalmente? Dijo eso, ¿no? Que tengo esta situación. Ahora, y con lo que me pagan tampoco puedo contratar a alguien que se encargue de llevar a su centro educativo. Entonces, ¿qué haría ahí como jefe? Entonces, ahí una vez más la indagación. Si solamente le aplico y siendo indiferente quizás a su situación personal, pues primero es entender a la persona cuáles son los motivos.
Y entonces finalmente, ¿a qué punto se llegó? Bueno, dijo de que en todo caso, al saber la situación, entonces le planteó una pregunta. ¿Quién crees que te puede ayudar? ¿Quién crees que te puede ayudar? No sé, con ayudar o desplazando tu hijo. No tengo nadie. Por ejemplo, aquí donde vivo, solamente vivo con mi madre, mi padre no existe y mi madre es mayor de edad. No creo que pueda ayudar. Esta es su realidad. Y por lo tanto, ¿a qué acuerdo se llegó? No importa, llegó un poquito tarde, también tiras un poquito tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque era una situación, algo ya real de la persona. Finalmente, sí trataron de ayudarle también. Al final de ayudar. Y eso pasa. Una vez más, el feedback. Entonces, es por eso la curiosidad es eso, no preguntar. Cuéntame un poco, incluso no cuéntame tu vida personal, qué tal, cuántos hijos tienes, qué tal, cuántos hermanos. Finalmente, ese dato sigue siendo importante, porque la persona como tal, obviamente, a veces en el trabajo escondemos, digamos, nuestra parte personal y solamente enfocamos la otra cara, cuando detrás de la persona hay muchas cuestiones, dificultades. Hay que saber entenderlo. Finalmente, quien se capacita en recursos humanos es más humanista. No nos estamos acá empeñando solamente en lo cuántico, ¿no? Que también es importante, obviamente, sino que estamos enfocándonos en la persona. ¿Qué es el reto más grande de todo gestor? Porque las personas cada quien son diferentes. Lo que fuera es algo estático, lo puedo manejar, lo puedo administrar, optimizar incluso, pero en las personas puedes optimizar, puedes buscar el rendimiento, pero cada persona tiene distintas formas de ser, distintas dificultades, personalidades, todo eso. Entonces, entender eso es muy necesario. Por eso el que habla de recursos humanos tiene que actuar de medio psicólogo, ¿no? Como quien dice, no será psicólogo, pero al menos si eres psicólogo mejor, entiendes mejor de forma más científica. En cambio el otro, al menos entender a la persona. Eso es la psicología, entender sus emociones, sus objetivos, sus valores. Reto. Quien trabaja recursos humanos es un reto. El compromiso, hemos dicho, el compromiso. Y otras cosas, por ejemplo, cuando esa es una parte de un caso, pero en otro caso, cuando no es así, tienes que comprometerlo, la persona tiene que demostrar que está cumpliendo esos compromisos y si no, no sé, pues la tolerancia no puede ser para toda la vida. Eso ya hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, en un proceso de coaching, cuando ya es forzado el ejecutivo para llevar y desarrollar mediante el coaching sus habilidades, que simplemente que no procure y es un problema. No va a gastar el mano en la empresa. Y en esos casos, el próximo paso muchas veces sí, ahí sí termina el despido. ¿Por qué? Por actitud de quién, de la persona que no quiere cambiar. Pero para eso, el jefe de recursos humanos tiene que valerse de muchas evidencias, porque desde lo laboral sabemos que esto puede revocar, puede denunciar, se nota al tener motivos en la apelación y finalmente sí mereció ese despido. Entonces los abogados laboralistas eso se la saben. Retroalimentación del coaching. Este es un esquema de este libro Liderazgo de Lucian Blanchard, un libro de liderazgo. En este caso, ¿no? La retroalimentación, desarrollar una relación laboral de respaldo. ¿Qué implica eso? El jefe debe ser alguien que tenga una buena relación con su subordinado. Por eso, relación laboral de respaldo. Una relación basada en la confianza, una relación con un estilo de liderazgo más democrático, participativo, pero menos los otros estilos, que es el autocrático. Elogiar y reconocer, hemos dicho eso, del feedback de mejora, evitar la culpa y la vergüenza. No eches la culpa, sino conversa, sino, claro, que el método dice el feedback correctivo. En privado, enfocarse en el comportamiento de la persona, eso hemos dicho.
da retroalimentación específica y descriptiva. Específica, no irse por las ramas, directo. He notado esto, no has cumplido, entonces, ¿cómo se solucionas? ¿Cómo va a ser? Proporcionar retroalimentación de coaching, bueno, toda la metodología. Brindar el modelaje, a veces, muchas veces, en el tema del coaching, la capacitación también es importante. Pueden contratar a alguien para que les capacite, un poco les hable, obviamente pagan, tienen que buscar un ambiente, un lugar así como esto, en donde alguien externo puede un poco ilustrarles, capacitarles. En el tema del modelado, por ejemplo, entonces en el trabajo, por ejemplo, el modelado se refiere, por ejemplo, a un procedimiento específico de trabajo, instrucciones, generalmente. Retroalimentación oportuna pero flexible, evitar criticar. Las creencias. Las creencias afectan a nuestro desempeño y todos nosotros nos estimulan o nos limitan. Fueron inculcados por nuestros padres, creencias, por nuestros maestros, la sociedad, medios de comunicación, sin que fuéramos conscientes de su impacto. Obviamente, las creencias uno los adquiere desde ya, pues, y hay que tener mucho cuidado. Cuando uno es mentor, padre o líder, tiene que fomentar creencias posibilitadoras, no creencias limitantes, creencias de posibilidad. Cada ser humano tiene un conjunto de creencias, eso lo sabemos. Su observación, su entendimiento de la realidad, es su creencia. Si te lo crees, es lo más probable que lo logres, pero si no lo crees, lo más probable es que no lo logres. Ejemplo, el equipo de fútbol de Perú. Es una creencia. Y la creencia está detrás de la fe. Y la fe no tiene que ver únicamente con la religión, sino que la fe es algo, la posibilidad de creer y lograr ese objetivo. Bueno, el significado de la creencia es particular de cada quien. Son reglas que gobiernan la vida, son principios de acción, están basados en experiencias pasadas, lo que hemos dicho. Las creencias no son necesariamente novedades para unos. ¿Qué es tu creencia? Las experiencias influencian y forman nuestras creencias. También las creencias se pueden cambiar, obviamente. Las creencias cambiamos, son la llave que nos abre las capacidades y recursos para hacer frente a las necesidades de la vida. Entonces sí puedes cambiar las creencias. ¿Podemos seleccionar nuestras creencias? Sí, puedes seleccionar las creencias. Expectativa de la propia eficacia son las creencias que uno tiene acerca de su propia capacidad para hacer algo. Cree en ti mismo y serás bueno. Si no crees en ti mismo, ¿qué puedes esperar? Entonces, para crear una creencia hay que darse cuenta que puede ser una creencia limitante. Hay que reformular la nueva creencia, explorar mi identidad, sustituir la vieja creencia por otra nueva, convertirla en un hábito, repetición. Creencia. La mayoría de las personas tienen más suerte que yo. Es una creencia limitante. Es un ejemplo. Ya entramos a la parte de la creencia limitante. No puedo dominar la tecnología. Es una creencia. Es solamente la persona lo cree. Eso, ¿usted cree que eso es cierto? No es cierto. Sí puede dominar. Es una creencia. No puede vivir sin ese trabajo. No puede vivir sin ti. Eso desde las creencias es limitante. No es cierto. Los otros son mejores que yo. ¿Quién dice eso? Mejor. Entonces, aquí hay un tema de baja autoestima. No soy una persona flexible. Entonces, ¿qué pasa cuando un profesor de coaching te dice, un ejemplo, ¿no? Los otros jefes son mejores que yo. ¿Quién dice eso? Así, en un coaching me puede decir, los otros jefes son mejores que yo, son más habladores, más dinámicos, más comunicadores, más líderes. ¿Quién dice eso? ¿Quién te hace pensar? Una pregunta de coaching. ¿Quién te hace pensar que tus colegas sean mejor que tú? ¿Qué argumentos tienes? ¿Me
Pues si no, es que es más comunicativo, es que no estudia en colegio particular, ellos tienen maestría. Puede decir, porque es su creencia. ¿Y tú qué? ¿A ti qué te falta o qué te impide para que seas igual que él? No es una pregunta de coaching. ¿A ti qué te impide? Entonces, ¿qué puedes hacer tú? ¿No? ¿Qué puedes hacer tú? Es una pregunta. ¿Qué puedes hacer tú para que puedas ser igual que ellos o mejor? Ahí está, entonces ya. Una conversación. Entonces ahí le estás pues retando, le estás diciendo, o sea, lo que tú ves es mentira, compadre. Si no, aquí tú solo te estás autolimitando. Y por eso las creencias son principios de acción. Entonces las personas, cuando se lo creen, llegan a ese punto de que, bueno, pues tienen esa creencia, esa forma de entender desde su perspectiva, el cual el coach puede retar. Puede desmontar esa creencia y plantearle otra que pueda ser una creencia de posibilidad, una creencia potente, una creencia no limitante. No soy la persona flexible, entonces, ¿qué tendrías que hacer para que te conviertas en persona flexible? Obviamente, aquí viene el cambio. Si dices que eres tímido, entonces haz algo. Es distinto hablar de timidez, es distinto hablar de introversión, cosas diferentes. El tímido es aquella persona que es inseguro, que cuando le hablas se enrojece. En cambio, la persona introvertida es el que poco se comunica, pero es su forma de ser, es diferente. Entonces, ahí no tiene para retar y hablar, ¿no? Uno mismo incluso autorregularse. Entonces, ¿qué más dice? No puedo lograr lo que quiero. Si él dice, no puedo lograr lo que quiero. Entonces, ¿quién podría lograr? No puedo lograr. Entonces, ¿qué te impide lograr lo que tú quieres? ¿Qué te impide? Tengo que trabajar duro para ganar dinero y vivir bien. Falso. Sin sufrimiento no hay beneficios. Como quien dice, hay que rajarse para tener algo. Como quien dice, me cuesta tanto. Pero son creencias de personas que más bien ellos dicen, puedo trabajar, esa es una creencia posibilitante, por ejemplo, ¿no? Es aquí puede ser, por ejemplo, el 80-20, la ley de Pareto. Es decir, trabajo tanto solo para obtener un 20% de beneficio. Trabajo tanto para, no sé, solo vivir. Pero en cambio el otro, el inteligente, diría, trabajo poco para obtener más. Trabaja mi inteligencia. Si soy líder, delego, contrato gente. O sea, uno desde su capacidad puede obtener mayor beneficio económico, delegando, creando empresas, vendiendo empresas. Entonces, es diferente del triunfador y que del fracasado. Esta es la creencia del fracasado. Entonces, en el caso del coaching, hay que saber abordar eso, desafiar estas preguntas. Para ser feliz tengo que ser rico. Hay personas que menos que el sueldo mínimo ganan, pero son felices. Muchas veces. En parte influye, sí, pero es forma de ser. El éxito requiere tiempo. No puedo fiarme de nada, ¿no? Tienes que confiar en las personas. Es que no, es que así mi padre me lo dijo, que tal cosa. Pues son creencias que a veces desde lo anterior vienen cargando eso. Y a veces así mueren, ¿no? Con esa creencia mueren. Ya llegué a mis límites. O sea, ya no puedes más. Entonces, aquí creencias limitantes. Entonces, en el método de coaching, por ejemplo, en las creencias, el cambio transformacional se da aquí, en el coaching de bucle doble, es decir, en el cambio de creencias. Si solamente abordamos esto, sin tocar las creencias, sin desafiar las creencias, no habría mayor resultado. En cambio, aquí sí alteras. Aquí alteras el cambio de creencia. O sea, tú puedes implantar una creencia, en lugar de la limitante, una creencia de posibilidad. Una creencia potente. Lo mismo, pero en este caso, aquí se da el cambio transformacional. Es una observación diferente. El cambio de creencia, en otras palabras, te vuelves a bautizar. El cambio de creencias. Obviamente,
obviamente, uno puede cambiar por insatisfacción, porque con esas creencias no llegas tan lejos, sino te limitas. Por la duda, por el deseo de creer en algo distinto, en algo mejor obviamente, y una nueva creencia, obviamente la creencia limitante, tomarlo como creencia decisiva, o sea, que no me sirve, que no me suma, es posible cambiar de creencia. La creencia se puede cambiar. Cambio de creencia. Proceso de coaching. En el caso del coach, debe identificar la creencia. Los tips anteriores, esto, por ejemplo, identifica lo que dice el coaching, esto, lo que él dice. Tienes que basarte en lo que él dice. Entonces, eso quiere decir que identificas esa creencia. Preguntar al cliente qué es lo que quiere, creer en lugar de lo que cree. ¿Cuál le conviene? ¿Qué creencia debe tener? Entonces, eso es la labor del coach. Y pedir al coaching que describa la nueva creencia. Obviamente, esto es todo un módulo importante. Se llama desmontaje de creencias. Desmontaje de creencias. Ese es un proceso igualmente de técnica neta de coaching de la ICC. Dice llevar a la anterior creencia al museo de las viejas creencias, porque no vale, no te suma, no te ayuda. Acción de lo que hará diferente como resultado de la nueva creencia. Creencias potencializadoras. Si quieres comprender, actúa una creencia potencializadora. Si quieres comprender, actúa. Si quieres lograr algo, actúa. Si quieres el cambio, actúa. El fracaso no existe, solo el aprendizaje. Tú te puedes creer muchas veces, es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Entonces el fracaso no existe, solo el aprendizaje. El problema es cuando has fracasado tanto y ya no intentas más. Eso sí puede llamarse fracaso. Una de las creencias del coaching es que todos nosotros tenemos todos los recursos que necesitamos o las condiciones para crear. O sea, la persona es capaz de todo. Uno mismo se pone el propio límite. Y cuando verdaderamente la potencialidad que tenemos muchas veces es infinita. Y el cerebro ni siquiera se explota como para, digamos que decir, o para llegar a un porcentaje mayor. Apenas estamos entre, unos dicen el 5 o 15%, pero ¿cuánto queda por explotar? Soy creador de mi propia realidad. Soy el arquitecto de mi vida, soy el creador de mi propia realidad, y solamente yo seré capaz de eso, nadie más. O ustedes pueden delegar a alguien que logre sus objetivos. Eso no hay. O pueden decir, ¿sabes qué? Quiero que tú logres mi objetivo. ¿No? No existe. El coaching tiene todas las respuestas. Toda conducta tiene un propósito. El coaching es una alianza entre iguales y con sinergia. Tú estás haciendo lo mejor que puedes. Palabra de vida. Tener una opción es mejor que no tener ninguna. Siempre opciones, las alternativas. Claves para generar resultados. La posibilidad, la capacidad y el merecimiento. Que la posibilidad que la creencia tú puedes reformular. Una creencia potencializadora. La capacidad que tú tienes, la capacidad. Estás en esa capacidad de hacer, de ejecutar, de cambiar. Y que te lo mereces. Lo que tú quieres. Autocoach. Obviamente hay más herramientas. La comunicación asertiva. Para la parte ejecutiva desde la... ¿Cómo se llama esto? Desde la evaluación de 360. Tantas herramientas. Habilidades directivas es un curso que te puede ayudar para el tema de coaching ejecutivo también. Ahora, como ya llegamos a esta parte de el tiempo está siendo corto, voy a ver qué horas son. Ahora son las 7. El autocoaching, que es la última parte de esta exposición, es la aplicación del coaching para uno mismo.
sea, todo lo que has aprendido del coaching, lo que has leído hasta el momento, aplica a ti mismo. Por eso el autocoaching no podía tomarlo al principio, por eso lo tomé al final. Todo el fundamento, las preguntas, absolutamente los fundamentos del coaching puedes aplicar a ti mismo. Porque en ese momento uno puede decir, sabes que para poder ser, para lograr mi objetivo como ser de coaching, necesito tener un coach, porque un coach implica un coste económico importante y que por sesión quizás un proceso de transformación personal te cueste más del diplomado. Es la verdad. Y si es de vida, y si es el ejecutivo, es más todavía. Entonces, por eso solo las empresas, generalmente las empresas pagan, porque una empresa tiene esa posibilidad. Y aparte de ello te pide factura y eso lo toman como un tema de que ellos ganan. Autocoaching. Es una metodología de coaching que se llevará a la acción de desarrollo y conseguir lo mejor de ti. En este caso dice, sin la ayuda de un coach externo, con la absoluta privacidad y el ahorro económico, lo que hemos dicho. Entonces, nosotros nos hemos enfocado anteriormente en preguntarle cómo lo harías, qué objetivo quiero lograr. Entonces, en este caso tú te preguntarías, ¿qué quiero lograr yo? ¿Qué opciones tengo? ¿Cuál es mi realidad? Y además depende de quién, o sea, ¿qué debo hacer diferente para lograr mi objetivo? ¿Qué estrategias debo de hacer? Son preguntas a uno mismo. Mi rueda de la vida. Y si tengo una baja puntuación en algún aspecto, la pregunta, ¿cuál es el deseado? O sea, ¿cuál es lo que yo quiero lograr? ¿Hasta qué? O sea, ¿cómo debo alinear con mis otros aspectos? Pregunta de ti mismo. Entonces, para ello, no es hacerse la pregunta porque, bueno, a veces así la metodología, sino más bien es partir de la conciencia y decir, realmente, ¿qué es lo que quiero para mí? Finalmente, depende de quién ese cambio. No depende de ti, no depende de mí, no de mis objetivos. En ese caso, pero también tiene sus desventajas. Tienes que ser tan disciplinado para que tú mismo te automonitores. Y si he dicho que he cambiado, entonces me trazaré un objetivo de acá a 6 meses, pero debes ir regulando cómo vas con los avances. Esto funciona mejor con alguien externo. Y un coach no es amigo necesariamente de su cliente. No es amigo. A veces por eso, cuando un coach es amiguito de su cliente, no funciona tampoco. Hay contemplación. En este caso, el verdadero coaching no encontrará un gurú que le diga qué debe vivir. En este caso, el gurú está en uno mismo. ¿Quién es el gurú? Es alguien experto. Un gurú, por ejemplo, es alguien que ha desarrollado un tema, un concepto, una técnica, lo que fuera, y que es aceptado por todos porque funciona. Es así que tenemos que los gurús, por ejemplo, de la gestión empresarial son muchos. Son como 50 gurús o 50 autores renombrados y al menos debes leer esos libros. En otro libro aparece que son como 100, pero finalmente son personas que han aportado tanto, han investigado y han llegado a un punto que sus teorías funcionan y que generan resultados. En este caso el gurú eres tú, pues eres el sabio de tu vida, no hay más, eres tú. Entonces, para conceptualizar, dice, el autocoaching consiste en emplear las herramientas del coaching tradicional, todo lo que hemos dicho hasta el momento, para mejorar la propia situación del coach. Entonces, para hacer autocoaching, uno tendría que pasar diferentes fases anteriores, en el caso de los coaches, pero en el caso de ustedes, tomen esos conceptos y aplíquenlo. Normalmente, primeramente hay que ser coachee. O sea que buscar un coachee. Posterior hay que ser coach. Último hay que ser autocoach. ¿No? Entonces, aquí el autocoaching es como decir, realizar autocoaching uno mismo es
es práctico y vital. Si queremos triunfar, tenemos que hacernos autocoaching por 3 razones. Uno, no podemos esperar tener a nuestro alrededor coaches externos cuando más lo necesitamos. Entonces, en ese momento, en la reflexión, tú mismo tendrías que plantearte qué es lo que necesitas cambiar, qué es lo que te conviene hacer. Todos estamos aprendiendo de la experiencia diaria. Cada quien, no hay nadie más que uno que conoce su propia situación, su propia flaqueza, incluso su fortaleza. El autocoaching es una disciplina importante y se compone de observación activa, reflexión y acción. Entonces, observación activa, o sea, observarse uno mismo. Reflexión, dónde estoy, cómo estoy, qué necesito hacer. Si llega solo hasta acá, fíjense bien, miren, si se observan activamente y reflexionan y no hacen la acción, no pasa nada, solo queden buenas intenciones. En cambio, la acción está ligada al cambio, al desarrollo. La acción. Puede hacerse coaching en cualquier momento. ¿Por qué? Porque no necesitas coordinar con nadie. Lo que tiene que hacer son algunas preguntas claves, preguntas poderosas. Las preguntas varían dependiendo de sus perspectivas sobre el plazo. 1. En el momento, en ese caso, ante cualquier situación desliz, en el momento, ¿qué significa? Lo que se primero, cuando hay un quiebre, tú mismo tienes que potencializarte, empoderarte y dar solución a tus propios problemas, ¿o no? Eso fue en el momento. Ahora, al final del día o de la semana, aprender y desarrollar tu talento. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando ya has terminado la jornada del día? Reflexiona. Y si estás en camino a casa, un momento, deshabilita tus mails, ¿cómo se llama eso? Claro, y tus datos móviles. Y no va a pasar nada. Y reflexiona. ¿Qué hiciste bien en el día y qué podías mejorar? Es una pregunta. ¿Qué hiciste bien y qué podías mejorar? Y si has tenido un día dificultoso, ¿por qué llegaste a esa situación? ¿Cuáles fueron los factores? Es una reflexión para sí mismo. Entonces, y para ello, evitar las distracciones, buscar encontrarse uno mismo, ¿no? Igual es hacer como un recuento, ¿no? Diariamente o de forma semanal. La reflexión. Las personas inteligentes, aquellos que han desarrollado su emocionalidad, generalmente son personas que se comunican a sí mismos. A ver, nos comunicamos con todo el mundo, pero no nos hablamos a nosotros mismos. Es como diciendo en el espejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me siento bien, qué guapa soy. Entonces, mientras tú creas en ti mismo, lo demás es consecuencia, lo demás creerán en ti. Al final del mes o del año, controlar tu carrera y tu desarrollo. Entonces, o sea, esto es de lo pequeño, lo intermedio y de lo grande, o sea, en todo el contexto. Obviamente esto tiene mucho más presentaciones y estoy apenas en las 150, tiene más, no voy a leer porque por el tiempo, además a mí realmente me aburre, más me gusta indagar, hablar un poco sobre cosas más prácticas. En este caso ustedes no podrán leer esta información. Solamente quiero llegar a un método y con eso voy a finalizar. Así como para el coaching personal o ejecutivo hemos dicho que hay un método de conversación del GROW, para el autocoaching es el método CRAFT. El método CRAFT. ¿Qué es el CRAFT? Es la conciencia, la responsabilidad y la acción. Nada más. O sea, de lo que es el GROW, aún se reduce. El método CRAFT. Entonces, es simple, sirve para el autocoaching, ¿no? Es un método que será la estructura mental que debemos tener para cada situación a lo que nos
vayamos a enfrentar a partir de ahora. Por ejemplo, si lo que quiero es cambiar de trabajo, tendré que preguntarme. Pregunta clara. Si lo que quiero cambiar de trabajo, tendré que preguntarme. ¿Cuál sería esa pregunta? ¿Cuál creo que puede ser esa pregunta? ¿Cuál me conviene y cuál no me conviene? O sea, ¿dónde valoran más mi talento? ¿Dónde me dan mayores posibilidades de ascenso? Ese es incluso mayores beneficios laborales, sociales. ¿No? Entonces, el método CRA. La conciencia, la primera fase de la C, CRA. Fase en la que el coachee será consciente de su situación actual, consciente de su situación actual. En este caso está tomando también datos del método GROW, de la realidad. De su situación, realidad consciente, actual, de la cual está viviendo y cómo lo está viviendo. Nada más ni él es el que sabe. En ocasiones nuestros clientes no son capaces de darse cuenta, dicen que su realidad no es la única realidad y de que puede haber otras si de lo que está viviendo. Mis autointerrogaciones serán, por ejemplo, ¿cuál es mi situación actual? ¿Qué gano o pierdo con este cambio? ¿Qué me gustaría conseguir? Fíjense. C, la conciencia. Responsabilidad. Fase en la que el coaching, en este caso el 1, se da cuenta de que la única persona responsable de lo que está viviendo es el mismo. Claro. Causa, efecto. Si uno llegó a un punto crítico, es por su responsabilidad, ¿o no? Él llegó a ese punto, él quiso llegar, él se descuidó, qué sé yo. Toda responsabilidad de la obtención de sus objetivos recae en él y será el único responsable de modificar su propia realidad. Y podría preguntarse, ¿de quién depende que esto salga bien? De uno mismo. ¿Qué personas estarán involucradas en este proceso? Uno mismo. ¿Quién puede cambiar esa situación? Uno mismo. Le vamos a la acción. Este es más importante. Aquí se dice el plan de acción. En este caso, los deberes de la persona, los deberes del coaching. Entonces, el coach es el que se compromete, el que se comprometerá finalmente en cumplir ¿qué? Sus objetivos, quizás los tiempos que se marquen las sesiones. ¿Y qué preguntas podría hacer? ¿Qué voy a hacer para cambiar mi situación? ¿Qué pasos he de seguir para conseguirlo? Son preguntas. Los compromisos serán fundamentales por parte del coach, ya que si no hay compromiso por su parte es muy posible que no lleve a ningún o llegue a un buen término sus objetivos. Deberá marcar sus objetivos claras, metas. ¿Objetivos qué? Es nada. Estas 3 fases serán necesarias para poder llevar un buen proceso de autocoaching. Nada más. Proceso claro. Quizá un poco y describe, ¿no? En este caso, fase conciencia. ¿Qué es lo que sucede? En la conciencia está la realidad, la responsabilidad. ¿Quién es el único responsable de lo que pasa? O de lo que me pasa. En este caso se hace la pregunta. Acción. ¿Qué va a hacer para cambiar esas circunstancias actuales? María Montessori decía, si tú recibes información o de forma de capacitación y que si no haces nada, simplemente has perdido tiempo. Has perdido tiempo. Y has perdido un recurso tan valioso, tiempo. En cambio, la capacitación implica acción. Esos pocos conocimientos que hayas adquirido, ponlos en práctica. El autocoaching es eso. Tú eres el único responsable en ponerte en acción, si quieres ver cambio, en todo aspecto, personal, profesional, en todo aspecto. Y solamente justifica el tiempo haber estado aquí en las 4 sesiones, es optimizando ese tiempo invertido. Y recuerda que el tiempo pasa y no lo recuperas. En ese caso, que este tiempo que hemos estado aquí, que tenga un valor para ti. Que simplemente ese costo-beneficio lo incorpores
poniendo en acción lo que un poco hemos aprendido acá. Yo también me incluyo al haber seleccionado temas, sabiendo que el tema es amplio desde todo punto de vista, pero en este caso he dado lo que he considerado importante para ustedes. Pero también decirles lo siguiente. Esta es una forma que he organizado desde mi punto de vista, o sea, desde experto, desde coach, desde profesional de los recursos humanos, pero eso es desde mi perspectiva. Pero quizás digo, si tienes preguntas específicas, incluso laborales, que puedes aplicar este tema, puedes consultar. Yo te doy esa posibilidad. Puedes consultar y depende de ti que me preguntes para poder responder. Si no me preguntas, ¿qué te voy a responder? Si no te comunicas, no sabré cuál es tu necesidad o tu inquietud. O de repente aprendiste y te felicito si es así, si no tienes inquietudes y si has leído libros, has repasado las presentaciones, te felicito. Pero en mi caso, generalmente cuando me investigación en estos temas, siempre he ido detrás del docente, del instructor, del entrenador, muchas veces, en decirle, ¿qué me recomiendas? ¿Qué libros me recomiendas? Entonces, de esa forma he complementado, porque si me basara solamente de lo que me han dado en los programas, para mí creo que sería insuficiente. Y a mí sí me gusta explorar un poco más de lo que cuando ya me dan ciertos aspectos generales o bases, a mí me gusta buscar más bibliografía, comprar libros y así aprender, complementar. Simplemente es eso que quería decirles, como ya finalizando esta última sesión. Y si tienen alguna pregunta, díganlo en la oportunidad, y si no, vamos a seguir estando en contacto.